Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Continuamos en el día de hoy con esta entrega especial de entrevistas a las que he decidido titular El camino del artista, vivencias personales. Si no escuchaste las anteriores, te invito a hacerlo para poder entender el porqué de todo esto. Os dejo enlace a los episodios en las notas del podcast. Y en el día de hoy me acompaña otra caminanta más de esta edición 2022 del Camino del Artista. Ella se llama Thais, tiene 33 años y vive en un pueblecito de Tarragona. Dice que le apasiona todo lo relacionado con el mundo emocional y que vio en este curso una oportunidad para conectar con ella misma, descubrir qué le motiva, encontrar su creatividad y conectar con su niña interior. Bueno, Thais, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí y compartir mi historia. Bueno, Thais, pues un placer también para mí. Iremos recorriendo tu historia personal, profesional, a lo largo de la entrevista, en estos minutitos de conversación que tenemos. Y bueno, yo creo que ya daba yo unas pinceladas, ¿no? En los titulares, en la entradilla, pero a mí me gustaría que te extendieras un poco más en esto, ¿no? Y que nos contaras un poco, pues, quién eres, qué te lleva a apuntarte a este curso. ¿En qué momento vital estabas o en qué punto de inflexión para decir, venga, ahora sí que sí, es el momento y voy con ello? Vale, pues bueno, yo la verdad me considero una chica bastante reservada, la verdad. O sea que para mí es todo un logro estar aquí explicando esto, porque yo soy muy mía de mis cosas y me como las cosas para mí. Y supongo que eso también es una de las cosas por las que quería hacer el camino. Yo el camino ya la había, bueno, yo empiezo, ¿no? Para que sepáis cómo llegué a conocerlo y demás. Yo vi en la pandemia, seguía mucho a Anne Gartiburu, que hacía los directos y demás, que hablaba de crecimiento personal, un tema que a mí pues me apasiona bastante. Y ahí conocí en una entrevista, bueno, descubrí, mejor dicho, porque no conocía, a Mariam, que es la que hace el camino. Y la verdad es que en el momento ya me conectó. Ya es como que la manera de transmitir que tiene y todo, dije, ostras, esta chica, ¿no? Entonces empecé a buscar de ella, me puse en contacto con ella porque ella hace terapias y demás. Y entonces vi que en su página web pues tenía lo del camino del artista y demás. Entonces como que me llamó la atención. Yo estaba en un momento, bueno, creo que hace ya mucho tiempo que estoy en un momento de buscarme a mí misma, descubrirme a mí misma y todo, ¿no? Y pues yo leí lo que era el camino del artista y la verdad es que la creatividad es algo que yo no siempre he creído que no tengo, que creo que sí que la tengo, lo que pasa que aún no he llegado a ella. Y es una de las cosas a la que llegas, ¿no? Con el camino del artista, una de tantas. Y bueno, pues hice una edición, no pude y por suerte fui a un retiro, bueno, abreviando, fui a un retiro con ella, la conocí personalmente, iba a hacer este curso de ahora, de este año, y dije, me tengo que apuntar. O sea, tenía claro que me quería apuntar. Y da la casualidad, cuando ha dicho que soy una caminanta más, somos dos, porque da la casualidad de que me quedé embarazada 3 meses antes de que empezara el curso y dije, ostras, pues mejor todavía, ¿no? Que se supone que en este camino te creas a ti misma, tú conoces tu creatividad y es como de crecimiento, qué mejor momento que cuando estoy creando una personita en mi interior. Y lo tuve claro y aquí estoy. Básicamente, eso me llevó de conocerme a mí. Bueno, yo creo que ya salen temas interesantes, ¿no? Hablas de ese bebé que llevas ahí contigo, que luego te preguntaré y profundizaremos en el tema. Y luego me ha parecido curioso, ¿no? Porque decías, vi en este camino pues quizá una oportunidad de conectar con mi creatividad, que no la encuentro, pero que al final todos tenemos, ¿no? Y estará perdida en algún lugar por ahí, solo hay que encontrarla. Y por aquí también me gustaría seguir, porque el libro de Julia Cameron, en el que está basado, ¿no? Este camino,
digamos que se divide en 12 semanas a través de las cuales pues nos va invitando, ¿no? De alguna manera pues a reconectar con una sensación que a lo mejor hemos perdido, ¿no? Una sensación de abundancia, una sensación de seguridad, de poder. Y yo pensaba, jo, es una cosa que todos de manera natural, desde que somos pequeños, tenemos, pero que a lo largo de la vida, a medida que nos vamos haciendo adultos, quizá pues por nuestra infancia, ¿no? Papá y mamá, por las comparaciones en el colegio también, como que vamos perdiendo. Y me gustaría saber en tu caso personal, ¿cuándo recuerdas tú, ¿no? Que de alguna manera empezaste a perder esa esencia? ¿Qué ha pasado a lo largo de tu vida para que digas, jo, llegado a este punto de mi vida, viéndolo con perspectiva, siento que fue eso, fue por esta razón, por este motivo? Sí, es muy interesante lo que comentas porque es que es verdad, o sea, el camino lo que te hace es ver todo eso, darte cuenta de las creencias limitantes que tienes, porque como cada semana la compasión, lo que dices, la abundancia, la fe, demás, entonces cada semana te centras en algo, hablando también de que ya hablarás, supongo, de las páginas matutinas, todo lo que, un montón de herramientas, ¿no? Que hay que hacer. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, de que recuerdos míos de pequeña no tenía. Bueno, ni sigo teniendo. Es como que lo tengo como, no sé llegar ahí, ¿vale? Lo tengo como, no sé. No me imagino a mí de pequeña, ni que me, o sea, me preguntas qué me gustaba, porque dicen que, por ejemplo, lo que te apasiona ahora es algo que a lo mejor se te daba muy bien de pequeña, ¿no? Que a lo mejor te encantaba dibujar, porque es cuando estás ahí en tu esencia máxima. Y a mí me lo preguntas y es que no lo sé. A día de hoy no lo sé. Entonces, por eso era esa búsqueda de decir, pues me gustaría saberlo, ¿no? Porque me encuentro en un momento que profesionalmente, por ejemplo, no sé qué quiero hacer. Sé lo que me gusta, por ejemplo, el mundo este de crecimiento personal, las emociones y todo eso, pero en qué basarme, no sé por dónde tirar tampoco, estoy como perdida. Y yo creo que viene todo de ahí, es lo que dices, ¿no? También el hecho de estar embarazada, yo creo que la familia, los padres son fundamentales a la hora de crearte tú como persona, esa infancia que tienes, porque al fin y al cabo son los primeros, los ejemplos que tienes a seguir. Y yo pensaba, cuando yo tenga una niña, quiero ser creativa con mi hija, ¿no? Ahora que estoy embarazada, pero es que no tengo esa creatividad. ¿Cómo la busco? ¿Dónde la encuentro? ¿Qué hago? Y ya la tenía más, o sea, yo quería, era algo que tenía yo, pero el hecho de estar embarazada reconozco que me ha influido bastante más. Porque claro, antes era para mí y demás, que sigue siendo para mí, al fin y al cabo, pero lo vuelco en ese sentimiento, ¿no? De querer a mi hija, pues eso, creatividad, que creatividad no solo es saber dibujar y demás, son muchas cosas más, pero quiero llegar a ese punto. La verdad que sí que me está sirviendo el camino de artista. No sé si he respuesto a tu pregunta. Sí, totalmente, ¿no? Además Vale, decías una cosa interesante y es que la creatividad no solo son las artes plásticas, que es lo primero que nos exacto. viene a la cabeza, ¿no? Sino que va muchísimo más allá. Y yo creo que tocabas también un tema interesante que es esa frustración que muchos, ¿no? Hemos sentido o en algún momento de la vida también nos ocurre a nivel laboral y el camino del artista en este sentido es como una invitación también a reconectar con tu propósito, con para qué eres bueno, ¿no? Realmente que te gusta, porque no sé si ha sido tu caso, me gustaría que me lo comentaras, pero yo creo que a lo largo de la vida también nos vamos guiando un poco nuestros estudios, ¿no? Pues por lo que está de moda o por quizá presiones familiares, ¿no? De estudia esto que tiene más salidas o lo otro, tal. No sé en este aspecto cómo ha sido un poco tu trayectoria, pues, de estudios profesional y en qué momento descubres que quizá eso no es realmente lo que a ti te apasiona, ¿no? Pues yo la verdad es que estudié bachillerato, hice el humanístico porque era el más fácil, porque yo de números nada. Luego la verdad es que no tenía ni idea a qué me quería dedicar y sí que es verdad que dejé de estudiar y me puse a trabajar. Empecé a trabajar mi primer de esto fue un McDonald's, mi primer trabajo, y luego estuve en un horno.
Siempre ha estado todo relacionado. En verdad todo ha sido cara al público. Recuerda que he dicho que soy reservada, pero la verdad pero curiosamente cara al público. Y luego empecé a estudiar educación social. Bueno, me saqué porque no, acabé bachillerato, pero no hice la selectividad, me saqué las PAU, que son unas pruebas para hacer la universidad y demás, y empecé a estudiar educación social. Pero veía que no podía, porque yo no quería, no porque no pudiera, compaginar el trabajo con los estudios, se me hizo todo como un mundo y lo dejé. Pero ya estaba ahí la cosa, ¿no? De educación social, porque me gustaba, porque quería ayudar a los demás. Es como que siempre he tenido la esta de ayudar a los demás de alguna manera, ¿no? De que mi vocación era como ayudar a los demás, lo que no sabía cómo. Y luego la verdad es que creo que fue que me acomodé en un trabajo, por así decirlo, y ahí me quedé. Y a mí lo que me pasa ya desde hace mucho tiempo es que noto que no me llena, me siento vacía, porque en realidad no me siento realizada con el trabajo que estoy haciendo. Y entonces por eso esa búsqueda constante de es que quiero algo que realmente me llene, ¿no? De trabajar de algo que realmente me apasione. Y ahí estoy. Creo que ya voy más o menos encaminada, pero ahí estoy. Sí, yo creo que no es una decisión fácil, ¿no? Porque de alguna manera nuestro cerebro lógico busca un poco la supervivencia, ¿no? Y desde el colegio, ya desde la infancia, nos inculcan esa sensatez, ¿no? Pues oye, no tengas pajaritos en la cabeza, que el artístico no te va a pagar las facturas, que hay que ingresar, ¿no? Un Exacto. dinero para poder comer. Entonces, de alguna manera, muchas veces cuando nuestro cerebro artista aparece, ¿no? Y te dice, oye, que no es por ahí, que esto realmente no te gusta. Es como que intentamos acallar un poco esa voz porque decimos, bueno, pero es que ya soy demasiado mayor, ¿no? Como para ahora cambiar todo mi bagaje profesional, a dónde voy, si yo no soy experto en esto ni en lo otro, no tengo tiempo, no tengo dinero, siempre son como excusas, ¿no? Y al final Exacto. es como un diálogo entre tu ángel y tu cerebro, los dos lados de tu cerebro, que uno te dice, oye, esto no me gusta, sácame de aquí, y el otro dice, bueno, pero esto es lo sensato, ¿no? Lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que O lo llega, más fácil también. eso es. Entonces ahí llega un momento en el que, por eso yo decía que no es fácil, que es difícil, porque una de dos, o tomas una decisión y dices, cambio por completo y me la juego y me arriesgo, o O sigo te por quedas donde así. estoy. Exacto. Sí. Es curioso lo que dices porque es que es verdad, es que es así. Yo me he dado cuenta, bueno, sobre todo con el camino del artista, que habla mucho de ese sensor, de lo que es la mente, en verdad, ¿no? De que buscamos lo fácil, de que nos quedamos, lo que te he dicho, yo me acomodé, me quedé ahí y sé que no me llena, pero eso que dicen de más malo conocido, bueno por conocer, ¿no? Es como, no me llena, pero bueno, ahí me quedo porque es como mi zona de confort, es lo que sé hacer y para qué más. Pero me he dado cuenta de que nuestra mente es nuestro peor enemigo en el sentido de que los pensamientos, no, no, quédate ahí, no sé qué, tú a lo mejor quieres hacer algo más, pero tu mente te dice, no, no te arriesgues, qué mal, mejor quédate aquí, porque la verdad es que el camino de autoconocimiento, de crecimiento personal es muy difícil, no es fácil. Te tienes que enfrentar a muchas cosas desconocidas, a descubrir muchas cosas que no tienes ni idea y es duro, o sea, yo reconozco que es duro, pero luego es muy gratificante y descubres un montón de cosas. Yo es lo que más, bueno, y yo creo que estoy ahora dándome cuenta de muchas cosas, seguiré, yo creo que estás toda la vida dándote cuenta bueno, aprendiendo. Totalmente. Yo creo que es una invitación también a romper nuestros miedos, ¿no? Que de alguna manera es algo innato en nosotros, pero es lo que de alguna manera también nos limita, ¿no? Porque está claro que no se puede todo, o no se puede, mejor dicho, todo a la vez, ¿no? Es que yo creo que lo que nos pasa es que queremos arriesgarnos y empezar en un nuevo trabajo, pero no sentirnos torpes, ¿no? Y sentirnos desde el primer día que ya lo controlamos todo y que sabemos y queremos por otra parte a lo mejor seguir estudiando, pero no queremos perder seguridad económica. Entonces es como, bueno, hay momentos en la vida en que vamos a tener, ¿no? Que tomar una decisión y bueno, quizá luego eso te lleva a algo mejor, pero todo no se puede al mismo tiempo. Si te fijas, en verdad, normalmente la gente que se arriesga es cuando ya la vida la ha puesto al límite, de alguna manera.
Por ejemplo, hay mucha gente que ha tenido una enfermedad, que ha tenido de esto y lo divide, que han superado, dicen ha sido mi mayor regalo porque me ha hecho salir de esa zona de confort y a lo mejor estar haciendo otra cosa. Que te despidan del trabajo, por ponerte un ejemplo, que te hace buscar, no sé, no, o sea, nos tenemos que ver al límite o en una situación que ya no podamos más, como para cambiar. Nos pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas y desgraciadamente no es así. ¿No? Es como que pensamos, bueno, pues ya lo haré, ahora no, 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 yo creo que tienes que primero saber lo que quieres y una vez que sabes lo que quieres, arriesgarte. Lo que pasa que, como dices tú, hay mucho miedo y eso es lo que te limita, porque es que no voy a hacer esto, no de esto, no voy a ser capaz, no ese sensor que te dice no, no lo hagas, que demás, y son todo miedos. Es cruzar el miedo y una vez que lo cruzas, entonces ya está todo lo demás, pero cruzar eso es lo que cuesta, es lo difícil. Totalmente, ¿no? Dicen que se cambia por convicción o por compulsión. La mayor parte de las veces Exactamente. es por compulsión, como dices tú, ¿no? Porque Sí, no te queda más remedio, porque la vida te pone delante algo inesperado y bueno, te obliga a ello, ¿no? exacto. Y mira, hablábamos del trabajo, pero yo quería, llegados a este punto de la conversación, retomar el tema de la maternidad, porque lo has comentado al principio del episodio, ¿no? Empecé este camino, no siendo una, siendo dos. Y yo creo que es un tema interesante, ¿no? Creo que para muchas mujeres o hombres también, ¿no? Que nos estén escuchando, porque yo creo que hemos tenido muchas ideas de la maternidad o de la paternidad que nos han venido dadas, ¿no? Y no sé hasta qué punto cuando lo vives, no siempre es de esa manera, ¿no? Y también te puede crear esa frustración o esos miedos, ¿no? De decir, jo, de repente yo he sido siempre una persona muy aventurera, muy independiente y el hecho de sentir que alguien va a depender de mí, qué carga, ¿no? Tengo encima, qué responsabilidad, menuda papeleta, todo esto junto con todas las hormonas que supongo que estarán también alteradas, ¿no? En el embarazo. Cuéntanos Sí. un poco cómo lo estás viviendo. Pues la verdad es que, como dices, aparte de que el camino ya te invita a darte cuenta de esos miedos, esos pensamientos que tienes y demás, el hecho de estar embarazada, porque yo me he dado cuenta, bueno, siempre lo sabía, ¿no? En la responsabilidad a mí, bueno, a lo mejor en algún trabajo ser encargada, además, yo era como que no quería responsabilidades y claro, ahora estoy en un momento que la vida de alguien, bueno, de mi hija en este caso, va a depender de mí. Y eso ya yo he notado que es como que me aterra, que sé que soy capaz, pero es como, da miedo, ¿no? Y me he dado cuenta mucho de, bueno, de miedo a que le pase algo en todo este tiempo. Y me he dado cuenta de que es un sentimiento que voy a tener toda la vida. Eso que dicen de que las madres siempre están pendientes de las hijas, de protegerlas, de que no les pase nada. Yo pienso, madre mía, si no ha nacido, o sea, imagínate cuando nazca, porque claro, cualquier cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo te viene todo el rato el pensamiento de, ay, irá todo bien, estará todo bien y demás. Luego también el hablarme bien a mí misma para transmitírselo a ella, porque también es, ¿no? Ahora ya empieza a escuchar, ya empieza además ponerle música, eh, decirme a mis pensamientos, porque quieras que no, también van a ir a ella. Si yo me digo, los bebés notan el estrés, notan la ansiedad, notan tus emociones y todo, intentar estar relajada, transmitírselo a ella, y entonces me está sirviendo porque el meditar, el demás, porque ya lo tomo también no solo para mí, sino que lo estoy haciendo para ella. Entonces es como que te lo tomas, ya no eres tú sola, ¿no? El camino lo haces para ti, pero de esta manera lo estoy viviendo como que todo lo que a mí me está aportando también se lo estoy transmitiendo a ella, intentar romper esos patrones. Bueno, no sé, lo estoy viviendo así, es como que lo estoy viviendo, sí que es verdad que un poco más frustrada porque las emociones y las hormonas, como dices, a veces están un poco así, que ya te pasa de normal, porque compañeras nuestras, semanas de bajón, otros días de más subida, estar bien, estar mal, porque claro, te das cuenta de muchas cosas, pero las hormonas también influyen. Entonces, es un poco, es curioso, es bastante curioso, pero sobre todo me lo tomo como, me lo tomo más así porque sé que también le ayuda a ella, que me ayuda a mí y a ella. Es curioso, dices, y supongo que será también, pues, muchos momentos de incertidumbre, ¿no? Porque no se puede estar preparado para aquello que no se ha hecho nunca. Entonces, de alguna manera Exacto. es normal, ¿no? Que te entren todas esas dudas, ¿no? Esos miedos. Y luego supongo que también habrá sido un momento de parada,
Porque, a ver, retomando un poco el tema de que se cambia por convicción o por compulsión, de alguna manera cuando también tienes un bebé, ¿no? Esa baja de maternidad, yo creo que es una invitación también a parar, ¿no? Quizá a tener ese tiempo que normalmente no tenemos por todas las prisas, el ritmo acelerado de vida que llevamos, ¿no? Y te escuchaba en alguno de los audios decir, jo, pues estoy conectando mucho más con a lo mejor el comer consciente, el Mm, sentarme a memoria. masticar, a degustar, a saborear, ¿no? En la A ducha ducharme, consciente también, a y el estar más agua. tiempo conectando con mi cuerpo. ¿Qué Mm. clase de cosas crees que has hecho con este tiempo de más que ahora tienes que te gustan y que te hacen mucho bien, que antes, por ejemplo, no hacías? Pues una de las primordiales es tener tiempo para pensar y el silencio también, porque me he dado cuenta de que iba como un piloto automático, ¿no? Es como que, como tienes una rutina, te levantas, esto tengo que ir a trabajar, ya sea de mañana, de tarde, hago esto, no sé qué, entonces me daba cuenta de que a lo mejor estaba conduciendo y iba pensando en otra cosa, no iba pendiente de la carretera, estaba comiendo, comía deprisa, aunque tuviera tiempo ya era como que lo tenía ya, ¿no? Como que lo hacías así. Entonces me acuerdo una vez que parando, que recuerdo que paré y a la semana me puse enferma, que me resfrié y todo. Suelen decir que cuando estás tranquilo te viene todo, ¿no? Porque estás ahí como pum, pum, pum y a la que paras, ¿no? Me acuerdo que estaba comiendo deprisa y pensé, para el carro, o sea, que tienes tiempo, que no tienes que ir a ningún lado, que no tienes que ir a trabajar, ¿qué haces comiendo así? No sabes ni lo que estás comiendo. Entonces por ahí empecé diciendo, degustar la comida, porque en verdad es un arte, ¿no? La comida, el gusto y eso, y a veces no nos paramos ni a saborear. Ya lo damos por sentado, comemos, pum, y no lo hacemos. El ducharme, el caminar, pasear por la playa, es como el estar más presente, ¿no? El estar aquí disfrutando de ese momento, hagas lo que hagas. A lo mejor estar sentada, el otro día, la semana pasada, no, la otra creo que fue, simplemente salirme 15 minutos a la terraza o al balcón con el solecillo, que no hacía mucho porque estamos aquí que hace frío, pero aprovechando esos minutos de sol antes de que se nublara, para leer un libro, simplemente estar ahí y sintiendo el sol en la cara son estar presente, diría yo, el ser consciente de que lo que estamos en este momento es en este momento y ya está. Entonces, tener eso presente, que a veces nos olvidamos, la mayoría de veces nos olvidamos. Y también el estar desconectada un poco de las redes sociales, leer más libros, no estar ahí pendientes, que sí que es verdad que está bien informarse de todo, pero perdemos mucho tiempo en las redes sociales. Entonces, estar un poco desconectada y estar un poco más conectada a mí misma. Sí, estar presente, momentos de silencio, desconexión de redes, ¿no? Al final yo creo que es un poco menos es más y es quitar cosas, porque para que otras entren, muchas tienen, ¿no? Que salir. Al final es Sí. como un cajón, todo no entra. Y yo creo que esto también es uno de los capítulos, ¿no? Del libro de Julia Cameron, que es como un poco una invitación a recuperar ese momento de silencio, como tú dices, ¿no? Una invitación, digamos, a conectar mucho más con uno mismo y a decir, bueno, voy a volcar, voy a vaciar todos estos pensamientos, todo esto que de alguna manera me está obstruyendo o está siendo un impedimento en mi camino, lo voy a volcar aquí. Y muchas veces esos momentos de lucidez o de creatividad vienen precisamente por volcar todo eso de más que tienes, ¿no? Toda esa presión, darte tiempo para ti. En el Hablabas de silencio. una herramienta que son las páginas matutinas. Ujú. Y yo creo que esta herramienta que se va practicando a lo largo de los días es fundamental precisamente para esto, para hacer un vaciado, ¿no? En este sentido, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia con esta herramienta? Pues la verdad es que yo el libro ya lo tenía de antes de empezar el camino, ya lo tenía porque me llamó la atención, leí de Julia Cameron y más, y empecé a hacerlo, pero siempre las dejaba. Era como a lo mejor estaba unos días, luego las dejaba, que no es tanto, pero es como que, como hablábamos antes, que siempre ponemos excusas, ¿no? Entonces parece mentira como a lo mejor algo que nos está siendo útil y estamos viendo que nos está sirviendo, a veces ponemos excusas para no hacerlo, que en mi caso me ha pasado. O sea, yo en ese momento, como tú dices, es la página matutina simplemente despertar, bueno, yo lo hago al despertarme porque yo creo que es en el momento que estoy ahí como en trance de, ¿no? Estoy ahí en el momento ese, como que lo vuelco más
y simplemente volcar los pensamientos, a veces sin pensarlo, sin simplemente, o sea, soltarlo sin dejar sin filtro, ¿no? Como diciendo que no pase por aquí, simplemente escribirlos y ya está. Y darte cuenta de que te están sirviendo, es en mi caso como ha pasado, pero decir, ay, pues hoy no las hago porque no sé qué. Ay, porque hoy, pues cuando las empecé estaba trabajando todavía, no, porque voy a llegar tarde al trabajo, no, poner excusas. Entonces es como, al principio era como, pues si me está sirviendo, ¿por qué no? ¿Por qué se me estoy poniendo excusas para no hacerlas? ¿No? Y ahora ya la verdad es que lo estoy siguiendo y la verdad es que son muy potentes, es una herramienta muy potente. No piensas que simplemente por escribir lo que te venga te va a servir de algo, pero la verdad es que es como que lo dejas todo ahí. Y luego en el momento no las puedes leer, pero luego sí que las lees, ¿no? Y ves, ¿no? Te das cuenta de lo que has pensado en ese momento, de a lo mejor lo que pensabas que querías hacer y has conseguido, te das cuenta de muchísimas cosas. Y luego la manifestación también, de que a veces tú simplemente estás escribiendo, me gustaría esto, lo que sea, porque ahí puedes transmitir cualquier cosa, pues cualquier emoción o cualquier pensamiento. Y luego el otro tema, las sincronicidades, ¿no? Que a lo mejor tienes, de que a lo mejor estás escribiendo algo y lo piensas tú, no sé si te pasa a veces de que y justo esa persona te llama y a lo mejor en ese momento o ves algo de que, por ejemplo, yo estoy buscando, me acuerdo una de las cosas que me impactó bastante, yo estoy buscando casa, ¿no? Ahora como estoy embarazada y demás, pues estoy buscando otra casa y no salía nada. No salía nada por las inmobiliarias, pero nada de donde yo estaba buscando ni nada. Me acuerdo que escribí a ver si sale alguna casa, ¿no? Pido a lo mejor que no, que se manifiesta una casa. Y me acuerdo que ese mismo día me metí en la página y aparecieron 3 casas donde estaba buscando yo. Fue que dije, madre mía, que tú lo puedes decir, bueno, pues casualidad. No sé yo qué decirte, ¿no? Pareció bastante mágico. Y como eso, como muchas cosas más. Es muy potente, es una herramienta muy potente. Sí, totalmente. Yo pienso igual, ¿no? Que es una herramienta potente y lo que tú decías, que las páginas no se utilizan siempre de la misma manera, que hay veces que se utiliza pues Ujú. para quejarte, ¿no? Porque necesitas soltar todo lo que tienes, esa rabia, esa ira. Exacto, En otros momentos es para agradecer, en otros momentos para exacto. pedir, ¿no? Porque muchas veces Mm, es verdad, pide y se te dará, ¿por qué no? Eh, ujú. y luego también está la cita con el artista. La cita con el artista es otra de las herramientas que Julia Cameron invita en el camino a probar, ¿no? Y es como tener un momento a la semana a solas con nosotros mismos para llevar a ese niño interior que tenemos a jugar, a pasárselo bien, a que se divierta, ¿no? Porque al final, para ser creadores, la creatividad cuando estamos bajo presión pues se bloquea. Entonces, qué importante también como tener estos espacios, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, te escuchaba, ¿no? En algún audio decir, bueno, yo a raíz también de una separación que tuve, además siendo muy joven, como que me habitué mucho a empezar a hacer cosas sola, por mí, para mí. Entonces, imagino que no lo habrás descubierto aquí en este camino, que ya de alguna manera, pues por la vida lo llevabas de antes. Pero de nuevo, ¿cómo ha sido tu experiencia con estas citas? ¿Qué te has dado? ¿Qué momentos y qué has descubierto? Pues como dices, tienes razón, que memoria tienes, es verdad. Me separé y empecé a hacer cosas sola, ir al cine sola, restaurantes, viajar, que era algo que me gustaba mucho. El otro día hablaban ¿no? del viajar sola, que para mí ha sido una experiencia brutal, porque creo que te conoces mucho, porque te ves a lo mejor circunstancias límite y estás tú sola, no hay nadie más. O sea, eres tú, y ahí te tienes que apañar y te conoces mucho, ¿no? De decir, mira, pues yo de esta manera, de otra. Pero como dice, no era nuevo para mí en ese sentido, pero sí que ha sido nuevo para mí porque he empezado a hacer estas citas con el artista, por así decirlo, pero con mi niña anterior, que antes no lo hacía. Y por eso a lo mejor no disfrutaba de la misma manera. Porque como hablaba antes de las creencias limitantes, una creencia limitante que yo me di cuenta que tenía era por circunstancias, ¿no? De lo que te decía de la infancia y demás, el a lo mejor sentirme culpable de disfrutar de las cosas, para que veas tú cómo es la mente. Y entonces yo me veía que a lo mejor hacía cosas que a lo mejor sí me gustan y tal, pero no llegaba a disfrutar de una manera real, ¿no? De decir, ostras, pues. Y entonces ahora lo que hago es tener esas citas, pero con mi niña. No con mi niña que llevo dentro, ¿no? Que también, pero con mi niña interior, ¿no? Que es muy importante el curarla para. Porque tú a lo mejor hay muchas cosas que has perdonado, que las tienes
ya, bueno, no pasa nada, pero tu niña no. Entonces, lo estoy enfocando en esa manera. Entonces, es también otra herramienta bastante potente porque el permitirte hacer cosas, el disfrutar, el simplemente el hecho de bailar o cantar, que a lo mejor no lo haces, de decir, mira, pues hoy me voy a voy a ponerme esto yo sola aquí, no sé qué, porque lo importante es la cita con una risa, hacerlo tú sola, que no te acompañe nadie más. Entonces, el disfrutar ahí de ese momento sola es una herramienta bastante potente. Entonces, yo la estoy haciendo ahora sí. Y la verdad es que, no sé, está muy gratificante también. Sí, el tema de la niña interior me parece importante, ¿no? Que lo rescates y me gustaría que para quien a lo mejor no entienda un poco de qué estamos hablando, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de esto de la niña interior, ¿no? ¿Qué cosas reconoces tú de tu infancia que habías perdido, por decirlo así, que ahora estás tratando de recuperar? Pues el tema de la niña interior es algo bastante importante porque yo, por ejemplo, yo lo veo así, ¿eh? Es como esa niña, ¿no? Cuando la niña interior es como tú yo de a lo mejor 5 años, puede ser de 5, de 6, de 7, de como tú, a lo mejor en el momento que, como yo decía, que no tengo recuerdos, pero a lo mejor yo me veo en mi niña de 5 años, ¿no? Y parece una tontería, pero cuando eres pequeña, pues a lo mejor simplemente, a lo mejor no tiene por qué ser que alguien te haya dicho algo, pero a lo mejor que tus padres, quien fuera un maestro, a lo mejor en ese momento te ha dicho algo que se te ha quedado grabado, que a lo mejor para ellos no fue importante, pero a ti, a quien no le han dicho a lo mejor, pues no eres suficiente, no, tú no eres capaz, o como decías antes, no, no lo hagas porque tú no tienes talento para eso, no sé qué, que a lo mejor no te lo dicen en mala fe, pero te lo dicen y a lo mejor tú siendo pequeña, pues se te queda ahí grabado. Y eso es lo que hablábamos antes de las creencias limitantes que se te quedan ahí y es que no se te van. Se te quedan ahí, a lo mejor cuando tú vas a hacer algo, no eres capaz, no eres capaz, y te viene esa, y no sabes de dónde te viene. Por eso es importante la niña anterior, porque es volver a tu yo, de a lo mejor de cuando ya te digo, 5 años, 6, 7, de cuando sea, y decirle a lo mejor lo que te gustaría que te hubieran dicho a ti, ¿no? Que es difícil también. Yo me acuerdo que la primera vez que lo hice lloré. Y de hecho a veces me pasa porque vuelves ahí y es como que te hablas a ti de cuando tú eras pequeña y a lo mejor si tú, por ejemplo, te cuesta mucho algo porque siempre te dicen no eres capaz, no eres capaz, de decirte pues eres capaz, Miriam, tú sí que puedes, yo te quiero, no sé qué, porque nosotros no nos decimos te queremos a nosotras mismas, nos cuesta un montón, a los demás bueno, pero a ti, ¿no? O mirarte al espejo y decirte te quiero es como, ¿no? Entonces es una vez yo creo que sanas un poco la relación con esa niña, vas sanando todo lo demás. Porque como te decía, hay cosas que tú a lo mejor has perdonado, por así decirlo, pero tu niña no, porque en ese momento no lo entendía cuando era pequeña. Entonces tienes que estar ahí con ella y hacerle ver las cosas de ahora de adulta. Yo creo que es una herramienta bastante potente también el volver ahí. Sí, yo hago la similitud, ¿no? Como con, tenemos una niña en acogida Exacto. y cómo la tratarías, ¿no? Porque muchas veces somos nuestros peores críticos y nos hablamos de una manera que no hablaríamos a otra persona nunca. Entonces es Menos a como, la niña. siempre se me viene a la imagen, ¿no? Esa, una habitación con una niña allá al fondo, en una esquina, Sola, triste, protegida, a lo mejor. sola, triste. Entonces, ¿cómo te acercarías, ¿no? A ella? Pues de una manera cuidadosa para sanar un poco esas heridas que, como tú decías, ¿no? Todos vamos pasando por la vida y de manera, pues, puede ser que muchas veces inconsciente recibimos pues palabras malsonantes o gestos de otras personas que de alguna manera nos influyen. Y bueno, Thais, llegamos a este punto y yo creo que estamos tratando un montón de temas. Creo que está siendo muy interesante tu aportación aquí hoy. Y, Sí, bueno, mira. no, y no me gustaría que saliéramos de este episodio sin que nos contaras un poco al margen de las páginas matutinas y la cita con el artista. ¿Cuál ha sido ese ejercicio que de alguna manera te haya impactado más, ¿no? Que propone el camino, el libro, algo que, no sé, que hayas descubierto o que haciéndolo hayas dicho, uy, pues esto ha sido súper interesante.
así pensando, por ejemplo, los ejercicios que te dicen de imaginar, bueno, uno que también bueno, me costó fue, por ejemplo, lo que decía de que hay uno que te dice, ¿quién te dijo algo de pequeña, ¿no? Que te marcó para hacer ese sensor, no sé qué, yo no sabía llegar ahí. Me costó muchísimo verlo porque yo pensaba, digo, pues nadie me ha dicho nada. Y luego también el hecho de imaginarme yo, a lo mejor te dice, ¿cómo te imaginas de aquí a 5 años, ¿no? O cómo te ves de aquí cuando tengas 80, que te imagines tú dónde vivirías, en qué, ¿no? Había uno que decía, en qué ciudad, en qué no sé qué. Entonces me costaba mucho verme así, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, digo, ¿qué quiero? ¿No? Si no soy ni capaz de verme de aquí a 5 años, qué es lo que yo quiero hacer, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde empiezo? No estoy diciendo que no sé cómo dedicarme laboralmente a las cosas y demás, pero claro, tengo que empezar por aquí, ¿no? Entonces, el pensarme yo, el visualizar, ¿no? De cómo quería mi vida y demás. Pero a mí, yo reconozco personalmente, lo que más me ayuda son, quitando el libro, que también, obviamente, todas las tareas que dice, las sesiones con Marian. Las sesiones que tengo con Marian es lo que más me ayuda, porque lo que te explicaba antes de la manera de transmitir que tiene, es como que llega a que yo conecte con algo que creo que de otra manera no sé conectar. Y a mí lo que más me ayuda es eso. Sí, yo creo como esa parte bonita del camino, que hay una parte acompañada, ¿no? Con el resto de caminantes y una Exacto, parte pues para tu introspección personal, individual, tu caso en concreto, ¿no? Por eso son exacto. tan potentes, ¿no? Digamos, las sesiones individuales también, ¿no? Y sí, yo creo Vales que también. comentabas ejercicios que pueden parecer muy simples, ¿no? Como conectar con qué me gustaba de pequeña o qué me dijeron que en algún punto de mi vida se me quedó ahí todavía. Cosas que creo Claro, que y te das todas cuenta las que no lo personas sabes. deberían No, perdón. hacer y si llegaran ahí, yo creo que nos quitaríamos mucho, ¿no? Pero tendemos a considerarlo como ejercicios simplones, tonterías, que Sí, tenemos cosas absurdos, que más no. importantes que hacer y al final dejamos lo más importante para el final. Un gran error, gran error. Y bueno, Thais, yo creo que llegados a este punto hemos hablado un poquito de todo. Darte las Sí, gracias por haber estado aquí hoy y no me gustaría que pues terminar esta entrevista sin que nos contaras un poco qué estás haciendo ahora, cómo llevas, ¿no? Estas últimas lecciones del camino, en qué punto estás, qué mejoría o qué no has notado. También, si quieres dar tus redes para que la gente pues conecte contigo, si quieren hacerte llegar algún mensaje. Y por supuesto, que mandes pues un mensaje de despedida, un poco como colofón, ¿no? A todo lo que hemos hablado, si hubiera alguien detrás que estuviera escuchándonos y que hubiera conectado con tu caso, con tu historia y que estuviera ahí en ese momento de, ay, es que yo, pues bien por la maternidad o bien por la frustración en el trabajo, por lo que sea, estoy en un momento de mi vida que no estoy bien, pero no sé si atreverme, si hacer el camino, si apuntarme a otro curso, ¿qué harías, ¿no? ¿Qué le recomendarías? vale, pues mira, ahora mismo estamos en la Semana de la Compasión y la verdad es que para que veas tú de lo que decíamos de la zona de confort y todo, que por ejemplo, porque otra de las cosas que hace, por ejemplo, Marian en Camino a ser artista, es que también habla, lo compagina con el tarot, ¿no? Que lo ves así como, ¿no? Pero es también súper curioso, ¿no? De a veces cada semana, ¿no? Que lo hace con un arcano y dices, hostia, pues justo en ese y demás. Entonces, en esta semana estamos con la estrella y la luna. Y, por ejemplo, el número, a mí siempre me ha encantado el número 17, el 17 y el 8 son mis números favoritos de la suerte, por así decirlo. Y es la estrella es el 17 y si juntas uno más 7 son 8, ¿no? Curiosamente, ¿no? Que es esta semana. Y bueno, pues he notado que, bueno, te invita a eso, ¿no? A descubrir tu don, a darte cuenta, a hacer que los demás brillen, ¿no? De cómo tú puedes aportar para que la vida de los demás sea mejor y demás. Entonces estoy en esta semana y la verdad es que yo creo que es como mi semana y justo estoy aquí haciendo la, la entrevista contigo, saliendo de esta zona de confort, ¿no? Que a mí me cuesta mucho el, como decía al principio, que soy muy reservada y el estar aquí, que me estoy dando cuenta de que me está costando menos de lo que yo pensaba, ¿no? El ponerme aquí a hablar y demás, que también influye el hecho de que tú seas tan cercana. Y pues eso, yo ahora mismo estoy en mi semana. Como decía, en el camino, pues a lo mejor tienes una semana que te das cuenta de cosas o estás más frustrada y demás, y tienes otras semanas que a lo mejor estás más arriba o no, o como que estás de otra manera. Y yo estoy en esa semana ahora mismo.
Y yo mi mensaje que diría a cualquiera que esté escuchando esto es que creo que todo el mundo se tiene que conocer a sí mismo, que todos tenemos esas creencias limitantes, que todos tenemos un pasado, que todos tenemos a alguien a quien perdonar y no podemos hacer nada de eso si no nos perdonamos a nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos y para eso primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces te invito a que cualquier persona, que yo creo que prácticamente todo el mundo necesita hacer este crecimiento personal y ya sea de la manera que sea, leer un libro, porque a veces hay libros que de verdad que son de autoayuda y que de verdad te ayudan. Y cualquier cosa que puedas hacer que te ayude a descubrirte a ti más. Y, por ejemplo, el camino del artista es uno de ellos, que tú a lo mejor a simple vista no crees que pueda ser una gran herramienta o pueda ser tan potente, pero yo creo que cualquiera que hayas hecho la entrevista te va a decir lo mismo, ¿no? De que se da cuenta de que sí. Y, por ejemplo, Marian, que es la que te acompaña y demás, ella ya me parece que lleva 10 ediciones y a día de hoy todavía o sea, está descubriendo más cosas, ¿no? Entonces el hecho de descubrirte a ti mismo y conocerte es algo, como he dicho antes, que vas a hacer toda la vida. Entonces yo creo que es algo que no te puedes perder, que es difícil, es duro, porque tienes que pasar por muchas cosas y darte cuenta de tus luces y tus sombras, porque no todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes y tienes que darte cuenta de todo eso. Es un camino duro, pero merece la pena. Ese sería el mensaje, que todo el mundo que pudiera lo hiciera. Yo creo que la vida sería mejor para todos. Bueno, Thais, pues con esta invitación un poco a sacar los pies del tiesto, ¿no? A desafiarnos, Ujú. a retarnos, a salir de esa zona de confort, Pasar el miedo. a trabajar el miedo, efectivamente, que yo creo que es al final ese camino de autodescubrimiento personal que, como dices tú, dura toda la vida y que yo Ujú. creo que hoy tú lo has hecho muy bien, rompiendo esa barrera, ¿no? Que todos tenemos, es ese miedo también a exponernos, ¿no? Y a Exacto, contar. sí. Y creo que lo has hecho muy bien. Así que darte las gracias de verdad por haber Gracias. estado aquí hoy y daros las gracias también a todos vosotros por estar escuchando. Recordaos que vuestras suscripciones, me gusta y comentarios en las plataformas habituales iVoox, Spotify, Apple Podcast y Podimo me ayudan a seguir y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Nos vemos próximamente en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí en el próximo episodio. Muchas gracias y buena semana para todos. Nuestra parcela de poder es nuestra, tú puedes actuar en ti, no en los demás. Si quieres cambiar una situación, tienes que empezar por cambiarte a ti. Es cierto que muchas veces es difícil, dificilísimo, ¿no? Porque solo vemos que me pone la cabeza bomba, qué hago yo para quitarme de esta persona, ¿no? Pero eso yo creo que es cuando estamos en el automático. Pum, 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 pum. A mí, por ejemplo, me pasaba que me sentaba muy mal esperar y yo pues llegaba a la hora y otras gente que se tenía que montar en el coche llegaba tarde y me ponía muy nerviosa. Era como, y ahora resulta que la tardona soy yo, ¿no? Hay que ver cómo ha dado la vuelta y entonces, ¿qué pasa? Que esto te hace como decir, claro, es que no puedes juzgar a las personas porque en un momento determinado tus circunstancias son de una manera determinada. Entonces, que algunas veces te enloquecen a ti y otras veces el enloquecedor serás tú, ¿no? Entonces, vamos a ponernos el punto de mira cada uno en nosotros mismos y a partir de ahí podremos cambiar una situación o algo que no nos gusta con respecto a los demás. Como colofón final, ¿qué diría yo? A ver, en la acción está la magia, ¿no? Atrévete y ve dando pequeños pasitos, que los pequeños pasitos hacen el cambio. Goza del proceso, no esperes grandes resultados, estate en el día a día, valora las pequeñas cosas, disfruta con un amanecer, sintonízate a Abundancia FM y vístete cada mañana con lo que quieres ser, con tu mejor versión para ese día.